Hola, mi nombre es Eduardo Viñuela, soy profesor de la Universidad de Oviedo y vengo a presentar una comunicación que lleva por título El videoclip diseminado en la era de la comunicación digital. Esto es una investigación que estoy desarrollando dentro de un marco más amplio en el que trato de abordar pues, diferentes aspectos de cómo el videoclip ha evolucionado en un contexto digital en los últimos 15 años a raíz del desarrollo de YouTube y de las redes sociales y de algunas prácticas también que voy a pasar también a detallar. Comenzaré hablando de un contexto en el que nos estamos moviendo para después entrar en el concepto de diseminación e ilustrarlo con algunos ejemplos recientes. Bien, el contexto es este en el que nos estamos moviendo. Podemos decir que en los últimos años YouTube ostenta la hegemonía en cuanto a medio de comunicación y de difusión de productos audiovisuales relacionados con la música. Y esto ha favorecido a que el videoclip sea cada vez más ubicuo. Es decir, que encontremos vídeos musicales en diferentes redes sociales, también en blogs, en diferentes páginas web, y también ha derivado bueno, pues en algo que parece una realidad hoy en día, que es que el vídeo musical es prácticamente un soporte más, incluso el soporte principal de cualquier lanzamiento musical, ¿no? Esto implica también la generación de una serie de dinámicas, de estrategias que podemos vincular con las estrategias transmedias para promocionar el lanzamiento de cualquier canción, de cualquier álbum a través de diferentes medios de comunicación y a través de diferentes estrategias que van convergiendo entre sí, que van tejiendo una red para crear pues, vínculos entre todas ellas, ¿no? Por supuesto, consultando esta cuestión con las productoras audiovisuales, pues, nos comentan cómo los presupuestos han aumentado, es decir, cada vez hay más dinero para este tipo de proyectos, conscientes también las propias discográficas de la necesidad de desarrollar y de estar presentes en diferentes lugares de Internet, en redes sociales, en diferentes portales, etcétera, etcétera. Y eso también ha propiciado que surjan nuevos formatos en torno al videoclip. Es decir, el videoclip sería un elemento central que derivaría o que daría lugar también a otros formatos diferentes como pueden ser los teasers, los trailers, los video lyrics, los making of, toda una serie de elementos que también actúan como formatos promocionales de la canción, que promocionan además el propio videoclip y dependen del videoclip, pero que aumentan también la interacción, el consumo y por lo tanto también el efecto promocional que tiene todos estos contenidos audiovisuales en torno a la música, ¿no? Esto conviviría además con toda una serie de prácticas que se han normalizado, especialmente a raíz de la popularización de YouTube en los años 2006-2007, que son todas las prácticas de prosumo. Cada vez vemos más videomemes, más parodias, más fan vídeos, una serie de contenidos que también están relacionados muchas veces con el propio videoclip, que hacen alusión al propio videoclip y que aumentan también la relevancia de los vídeos musicales en las producciones y en las promociones musicales de la actualidad. En este contexto lo que encontramos es, desde luego, que las estrategias de intertextualidad, también los discursos de metanarrativa, se han potenciado de forma muy significativa. No es una cuestión novedosa, de hecho Simon Frith en el libro Music for Pleasure habla de esta cuestión de cómo los videoclips sirven para construir personajes, para construir la identidad de un artista, de un solista, de una banda, y cómo sirven más para eso que para promocionar un determinado single, ¿no? Y es de la misma manera Andrew Goodwin en su libro sobre el videoclip del año 1992 también alude a cómo estos videoclips construyen metanarrativas en torno a artistas, a bandas y les permite constantemente reelaborar su discurso aludiendo a lo que ha sido su recorrido y a lo que ha sido pues, su encaje dentro de un género musical o dentro de una escena musical concreta. Lo que sucede es que en este contexto de la comunicación digital, todas estas prácticas y todas estas relaciones intertextuales y articulación de discursos metanarrativos se han potenciado y se han normalizado como algo habitual dentro de los usuarios, ¿no? Es habitual que los artistas publiquen contenidos de forma regular, muchas veces contenidos que no tienen que ver directamente con su propia actividad como músicos, ¿no? Que tiene que ver pues, con cualquier otra temática en boga en las redes sociales en un determinado momento. De la misma manera es habitual que en sus publicaciones muestren una cierta cercanía con su comunidad de fans, pero también cierta distancia que permite también mantener ese carácter de estrella, ese carácter de artista, digamos, que se mueve en un estatus diferente al usuario corriente de las redes. Y de la misma manera vemos una dialéctica entre las publicaciones de carácter más personal
y de carácter más profesional, ¿no? Es decir, por un lado mostrar cuestiones que pueden aludir más a elementos de su propia vida cotidiana y por otro lado también pues lanzar y promocionar pues sus grabaciones o sus lanzamientos, sus proyectos, ¿no? En este sentido, lo que observamos es que se crea una hiperrealidad, es decir, el artista que se maneja en redes a través de esta forma de comunicación está combinando elementos que acaban construyendo una realidad que no se correspondería con lo que es su vivencia personal, pero sí que acabaría confundiendo esos elementos, ¿no? Lo personal, lo profesional, la cercanía, la distancia, todo este tipo de dinámicas que se generan en la comunicación digital. Por otro lado, vemos que sigue imperando la autorreferencialidad, la egolatría, es decir, cualquiera de estas comunicaciones, cualquiera de estas publicaciones en redes sociales tienen que ver con hacer referencia a una vivencia, una anécdota, a un proyecto que hayan desarrollado en un momento determinado, siempre con esa cuestión de promocionar el personaje, de construir y seguir aquilatando ese personaje y de generar en torno a este personaje que han construido en redes sociales toda una comunidad que se sienta vinculada, que sienta ese engagement con el artista, ¿no? En este sentido, el videoclip juega un papel muy importante. Cada vez vemos más alusiones a esta hiperrealidad de los artistas en los vídeos musicales oficiales y el videoclip podemos decir que en la actualidad se ha convertido en un hipertexto que por un lado constituye un espacio de articulación discursiva para los artistas, es decir, un espacio en el que los artistas pueden reelaborar constantemente su discurso a través de estas dinámicas de autorreferencialidad, de intertextualidad, de metanarrativa, y también es un espacio importante de discusión para los fans, es decir, los fans cada vez analizan más los vídeos musicales, buscan mensajes ocultos, discuten qué pudo querer decir o qué mensaje quiere lanzar en cada uno de los vídeos musicales o de las escenas de un vídeo musical que está pues planteando una canción, un single, un lanzamiento de un álbum o alguna de estas promociones. Bien, yo esto lo quiero relacionar aquí con el concepto de diseminación de Derrida. Es un concepto que Derrida pues aplica a la literatura en concreto, pero creo que se puede también relacionar con la comunicación actual y con la forma en la que los vídeos musicales se estructuran y se consumen hoy en día, ¿no? Y esto tiene que ver también con la propia forma que tenemos de llegar, de acceder a ellos. Es decir, el vídeo musical no se nos muestra de forma directa, sino que se nos muestra como un elemento que se va anunciando de forma progresiva a través de diferentes medios. Es decir, la navegación que nosotros desarrollamos para llegar a ese vídeo musical es, pues, digamos que más compleja y además mucho más difusa que la que podíamos, está mucho más diseminada que la que podemos llegar cuando había un canal como MTV que nos mostraba directamente el vídeo musical, ¿no? A través de muchos elementos que nos permiten, ya sean teasers, ya sean making of, ya sea incluso las propias prácticas de prosumo, todos los memes, son los que nos hacen llegar al videoclip original muchas veces, con lo cual no hay un origen y un fin en esa navegación, sino que es una navegación mucho más diseminada y mucho más caótica. De la misma forma también se juega con las cuestiones del tiempo, que es otra de las cosas que apunta Derrida, de los prefacios y los posfacios, ¿no? Y como muchos de estos teasers, como muchos de estos trailers que anuncian el videoclip y que en su publicación se anticipan al videoclip, están realizados una vez que el videoclip ya está pues conceptualizado y muchas veces incluso hasta montado, ¿no? Con lo cual se juega con esa dimensión temporal y no queda claro pues esa diferencia entre qué es un prefacio, qué es un posfacio y en qué momento se crea cada uno de estos contenidos. También podemos hablar de otro aspecto fundamental y es que todos estos contenidos que anuncian o que pivotan en torno a este videoclip dependen unos de otros, están completamente interrelacionados. Hay algunos ejemplos, teaser, trailer, video lyric, hay bastantes formatos que están constantemente además funcionando y surgiendo formatos nuevos y que en realidad constituyen, pues al igual que el prefacio en un libro, constituyen un lugar de conversación exterior al propio texto del que pretenden hablar, al propio videoclip, ¿no? Es decir, un videoclip funciona ya como en sí mismo y es consumido como producto en sí mismo. Lo mismo sucede pues con los teasers, con los making of, con los behind the scenes, con todo este tipo de producciones audiovisuales que pivotan en torno a este videoclip. Y esto además, como digo, conviviendo con esa red de memética que se dispara en el momento en el que se publica un vídeo musical y que hace pues que muchísimas parodias, muchísimas reelaboraciones, muchísimas producciones que comentan determinados momentos de los videoclips
digamos que también funciona como una red que sirve para complicar todavía más esa estructura de navegación que, como decíamos al principio, no tiene un origen y un fin y cada vez es más difícil de trazar, ¿no? Estamos en un contexto, además, en el que las redes sociales y la comunicación en redes sociales implica un flujo continuo y además deja una huella muy efímera en esa comunicación digital. Lo vemos en las stories, en los reels de Instagram, lo vemos también en la propia discurrir del feed de cualquier muro de red social, en la que las publicaciones rápidamente desaparecen o pasan a la historia. Lo mismo sucede con la huella efímera de la navegación en portales como YouTube, ¿no? Donde es muy difícil repetir una secuencia de navegación y constantemente nos va llevando de un vídeo a otro sin que podamos trazar realmente cuál ha sido la lógica del algoritmo para llevarnos de un contenido a otro. Bien, yo esto lo voy a tratar de ilustrar con una serie de ejemplos, en concreto, y teniendo en cuenta que el Congreso se desarrolla en Colombia, en la ciudad de Medellín, pues he elegido 3 artistas colombianos de proyección internacional que han hecho lanzamientos importantes en este año 2020 y donde creo que podemos observar estas estrategias y esta cuestión de cómo el videoclip oficial de los singles que voy a comentar pues se ha diseminado y es difícil de realmente establecer cuáles han sido las líneas que han llevado a los consumidores al propio videoclip. En primer lugar voy a hablar del caso de Shakira y Anuel, este single Me Gusta que se lanzó en el año a principios de año, en enero, en concreto el 13 de enero. Ahí tenéis una secuencia detallada de cuáles han sido algunos de los contenidos oficiales que aparecen en las webs de Shakira, las redes sociales de Shakira, que hay todo tipo de producciones en torno a este single, desde una actuación en televisión, ya en noviembre anunciando este single, la portada que aparece en Instagram, la publicación del single en todas las plataformas de streaming de audio, y es muy significativo que esa publicación del single venga acompañado no de la publicación del videoclip oficial, sino del lyric video de esta canción, ¿vale? Que se lanza ya en el 14 de enero en el canal de YouTube y que tiene un amplísimo impacto y que tiene muchísimas visualizaciones. Todo esto continúa en el tiempo y vemos cómo avanzado enero, pues hay otro tipo de contenidos de esta tienda temática en Miami, coincidiendo con la grabación del espectáculo de la Super Bowl con Jennifer López, el lanzamiento del videoclip oficial ya en marzo, es decir, 2 meses después prácticamente del lanzamiento del single, aparece el videoclip oficial en YouTube que de nuevo revitaliza el single y le da pues mucho impacto y que tiene muchísimas visualizaciones, incluido el último lanzamiento del 11 de marzo, este filtro en Instagram que anuncia la propia Shakira en su cuenta de Instagram. Y como vemos, son 2 meses muy intensos de contenidos audiovisuales promocionando este single, ¿no? Otro de los ejemplos que traigo es el ejemplo de J Balvin, el lanzamiento también a principios de año del álbum Colores, que es un álbum conceptual y que va a lanzar con una campaña muy intensiva de contenidos audiovisuales publicados en su canal de YouTube. Por un lado, cada una de las canciones de este disco cuenta con un videoclip dirigido por Colin Tilley y además va a haber toda una serie de contenidos audiovisuales que cuentan con el diseño de Takashi Murakami, que es un artista que ha trabajado bastante con varios artistas internacionales musicales del mainstream y que crea todo un imaginario para los diferentes vídeos que van a acompañar el lanzamiento de este disco. Ahí tenéis toda una lista de contenidos audiovisuales que J Balvin ha ido publicando en su canal de YouTube desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 21 de junio de 2020. Ahí veis los vídeos oficiales, los lyric vídeos, un ciclo que denomina Aprende los colores con J Balvin, en el que él pues, enseña a los niños, destinado a niños, a decir los nombres de los colores en diferentes idiomas, la versión sing-along, también las versiones audio, los trailers,
interpretaciones en vivo, los making of y todos los documentales de cómo se hicieron los vídeos y cómo se conceptualizó y cómo se desarrolló todo el proyecto de colores. Es decir, hay toda una serie de contenidos muy diferentes que giran en torno a los diferentes singles que componen este álbum de colores, ¿no? Lo que consigue con esto es una comunicación constante, continua, sostenida en el tiempo de 7 meses, en los que constantemente mantiene la tensión y mantiene también la expectativa y la conversación en su comunidad de fans en torno a lo que está publicando y en torno a su álbum, a este álbum conceptual de colores. Bien, en último lugar, y el lanzamiento más reciente es el single Hawaii de Maluma, que se publicó a finales de julio de 2020, que cuenta también pues, con toda la estrategia que hemos visto en los casos anteriores, del videoclip oficial precedido del teaser, del tráiler, de diferentes acciones y publicaciones en redes sociales, pero aquí me interesa especialmente cómo el videoclip y la canción alude al medio constantemente, ¿no? Ahí pongo ese verso de muy lindo en Instagram, lo que posteas, que es parte de la letra, y toda la letra está hablando constantemente de esta red social de Instagram. Y el videoclip también muestra muchas de las prácticas normalizadas entre los usuarios de Instagram, desde la publicación de fotografías, selfie con textos, con imágenes, con filtros, y también vemos ahí abajo a la izquierda pues a Maluma de espaldas viendo las stories de uno de los personajes que aparece en el vídeo musical, en concreto de su supuesta exnovia, ¿no? En este rol que juega Maluma en este vídeo musical. Y en este sentido también es interesante cómo este videoclip fue interpretado como una alusión y un mensaje a su exnovia, a Natalia Barulich, y esto generó también una polémica de si esto era un mensaje hacia Natalia Barulich, si era un mensaje hacia Neymar, que es el novio actual de Natalia, y esto pues generó muchísimo ruido mediático tanto en medios oficiales como en foros, como en diferentes contextos de las redes sociales, que sirvió para, digamos que, mantener muy viva toda la polémica y toda la presencia de este single a lo largo de todo el mes de septiembre. Es interesante también cómo hay pues versiones que se hacen en diferentes idiomas que el propio Maluma repostea o retuitea y vuelve e integra dentro de sus propias redes sociales, versiones en inglés, versiones en italiano, hechas por diferentes artistas, a veces también por prosumidores, por usuarios amateur, por músicos amateur, y también como en las últimas semanas hemos visto la publicación de respuestas por parte de mujeres que tratan de darle una respuesta y darle voz a esta exnovia de Maluma que aparece en este vídeo musical, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos de los más conocidos y que han tenido también mucho impacto en las redes sociales y en medios oficiales como Lili Estevez, como Andrea Vilchez o como Beatriz Luengo. Hablamos de artistas de diferentes lugares de España, de Venezuela, de Cuba, y que están dando una respuesta, pero a la vez que están utilizando o cambiando la letra de la canción para responder a Maluma, pero en esa respuesta están también, digamos que contribuyendo a ampliar la dimensión del videoclip y del single de este artista. Bien, estos son solo 3 ejemplos, podrían poner muchos otros, es algo que es, digamos que una dinámica habitual dentro de la comunicación audiovisual de los artistas en la actualidad. Lo que sí nos llevaría es una serie de conclusiones a cómo estamos en un contexto en el que el videoclip cada vez es más difícil de definir, es decir, si era difícil de definir en los años 80, en la actualidad todavía mucho más por toda la interacción que tiene con una multiplicidad de formatos que conviven en las redes sociales y en las páginas oficiales de YouTube. Esos lyric videos, teaser, trailers, making of, todo ese tipo de contenidos que interactúan y establecen diálogos con el videoclip oficial. Esto también ayuda y contribuye a que haya pues, metanarrativas cada vez más complejas que dependen muchas veces de estas estrategias transmedia, es decir, de publicaciones que implican no solo un único medio, no solo un canal, sino diferentes medios y que están programados en el tiempo y que están pensados para que sean pues, consumidos de forma diacrónica o por lo menos que sean consumidos de forma en diferentes momentos de manera que se mantenga la tensión en la comunicación. Estamos hablando de un consumo no lineal de estos contenidos y por lo tanto podemos hablar del videoclip como un formato audiovisual
que lejos de estar comprendido en su propio texto, se disemina en diferentes textos y va dialogando con otros textos. Bien, estas son algunas de las referencias que he utilizado a lo largo de la comunicación y nada más. Muchísimas gracias.